final de marzo de este año, el expresidente Danilo Medina anunció al país que padecía cáncer de próstata, algo que consternó a muchas personas e incluso hicimos una entrega a ese respecto, hablando de las cosas que uno perdía persiguiendo el éxito material, el éxito personal, y dejaba de acariciar detalles como un atardecer, la sonrisa de un hijo, de un nieto, de tu compañera, de un hermano, de un amigo, un apretón de mano. Todo eso lo poníamos a un lado persiguiendo el éxito. ¿Qué pasa? En ese momento, muchos vieron esa declaración del expresidente Danilo Medina como oportuna, muy oportuna y altera e interesada, en un momento en que se estaban conociendo diversos casos de corrupción que involucraban a familiares cercanos de él, como sus hermanos, funcionarios muy cercanos, incluso su jefe de seguridad personal. Y precisamente en esos momentos en que él dio la declaración, habían sido arrestados 3 ministros muy cercanos a él, como José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, que fue su ministro de Hacienda. Y entonces la sociedad encontraba que era como muy coincidente, muy oportuna la ocasión para él anunciar esa dolencia. Incluso por parte del Ministerio Público tenemos conocimiento, nos han informado que había dudas sobre esta enfermedad. Nosotros lo anunciamos por acá porque tuvimos la información de fuente segura de un amigo del comité político. Incluso personas que vieron el programa decían que yo me había arriesgado a dar esa información que no era pública ni era conocida desde antes de anunciarlo. Recuerden, un par de semanas antes nosotros lo anunciamos por acá, que teníamos información de que el expresidente Danilo Medina tenía cáncer, pero por prudencia y ética no dimos ese tipo de información por acá, pero sí lo dijimos un par de semanas antes de anunciarlo. Bueno, el caso es que el propio Ministerio Público llegó a tener dudas de esta enfermedad del expresidente Danilo Medina y hicieron sus averiguaciones. Incluso se le pidió a la Dirección Nacional de Investigaciones información sobre si esto era cierto o no. Y la Dirección Nacional, el DNI de Investigación, el DNI, hizo su trabajo e informó que incluso era más grave de lo que se había dicho, que era más grave, y esta es la situación por la cual en la última salida que hizo el expresidente Danilo Medina al exterior para atenderse de esa afección, no ha regresado, porque no era, parece ser que lo que él declaró es más de lo que tomó al país. Y dada esa situación, se ha desatado un pandemonio dentro del PLD, porque se entendía que el expresidente Danilo Medina en algún momento iba a ser citado para atestiguar en los casos que lo involucran, ya sea directa o indirectamente. Bueno, pero dado esa situación, la estadía de él en el exterior se ha extendido, se ha alargado, y parecería ser que su situación de salud no es la más adecuada en estos momentos. Pues como le decía, eso ha destapado una olla de grillo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, donde el virtual candidato Abel Martínez Durán y el coordinador de campaña Francisco Javier García parecerían estar en una especie de enfrentamiento en momentos que luchan por el control del partido, mientras que en la pasada reunión que sostuvo el comité político de esta organización, no estaba en agenda tratar el tema de las alianzas. Sin embargo, se introdujo en el debate de esa reunión del comité político y se planteaba la necesidad de crear una comisión para analizar, para que el comité político, para analizar con el comité político la pertinencia de definir eso de las alianzas. Se creó esa comisión con los partidos políticos, pero principalmente con la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano.
donde gran parte del comité político veía con simpatías que se hiciera la alianza con la Fuerza del Pueblo y el PRD. Sin embargo, entre los miembros hubo una minoría que se opuso y que se opone a la alianza con la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández y con el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de Miguel Vargas Maldonado. Incluso ese pequeño grupo de disidentes se opuso a la creación de esta comisión para que se tratara el tema de las alianzas electorales, principalmente con la Fuerza del Pueblo y con el PRD, tomando en consideración que dado que hay unos plazos fatales, el Partido de la Liberación Dominicana tiene hasta el próximo 2 de junio para definir las candidaturas a reservar. Pues este es el aliciente para poder llegar a acuerdos de alianzas electorales con cualquier otro partido, y eso no está definido, y se presenta ahora la situación con el impasse que hay con la selección de las reservas en el PLD, puesto que se oponen mucho a la resolución que ha emitido la Junta Central Electoral a este respecto. Sea como sea, ahora mismo parecería ser que hay una situación, parecería ser no, que la hay, una situación al interno de ese partido en la pugna por las alianzas electorales, el sector que no quiere que la alianza se haga con la Fuerza del Pueblo y el PRD, que es minoritario, pero con cierta influencia dentro de ese partido. Y lo otro es la pugna entre Abel Martínez, el virtual candidato presidencial, y Francisco Javier García, el coordinador de campaña. Decimos virtual porque todos recuerdan que esa candidatura del PLD nació mostrenca, en el sentido que no es vinculante, porque se aparta de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral en el calendario electoral. De manera que la consulta, que así lo llamó el Partido de la Liberación Dominicana, que hizo en el año pasado, no es vinculante, por lo que la Junta Central Electoral todavía no reconoce esa elección. Muchos han hablado de la posibilidad de que Abel Martínez sea sustituido como candidato, dado su situación de que no ha arrancado hasta el día de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos la información de que hasta ahora esos son solamente rumores de que él será el candidato presidencial de ese partido político, a pesar de las altas muestras de simpatía que recibió Gonzalo Castillo cuando fue arrestado junto con José Ramón Peralta y Donald Guerrero. A pesar de toda esa simpatía que se lanzaron los PLDistas a las calles por él, eso luce cuesta arriba que se cambie. Todo muestra, y la información que tenemos es que Abel será el candidato presidencial de esa fuerza política, algo totalmente funesto, puesto que no ha despegado, no arranca, y el partido va decreciendo cada día. Pero eso podría valer en otra entrega. Ahora es que se empieza a ver un distanciamiento entre Abel Martínez Durán, virtual candidato presidencial del PLD, y su coordinador de campaña, Francisco. De hecho, esto se hizo patente en la participación que tuvo en los medios de comunicación Corripio, donde se vio que abruptamente, ante la insatisfacción por una respuesta a una pregunta que le hicieron al candidato, Francisco Javier García prácticamente le cayó, y hemos visto de ahí en adelante cierto distanciamiento entre el coordinador de campaña del candidato, del virtual candidato, y el virtual candidato en sí. ¿Qué pasará en el PLD? Todavía es temprano para definirlo, para conocerlo, pero estaremos atentos observando, y se da esa situación que ahora, dada la situación delicada de salud del expresidente Danilo Medina, han iniciado la pugna por el poder a ver quién controla ese partido, porque para nadie es un secreto que en este partido Danilo Medina es ley, batuta y constitución. Ese partido político es de Danilo Medina y ahí se hace lo que diga Danilo. Pero ante esta situación en la salud que lo obliga a retirarse, porque luego del anuncio de su enfermedad,
El expresidente, en vez de alejarse y ir a la tranquilidad, pues inició un trajinar político tremendo. Y ustedes saben que ese tipo de enfermedades, realmente ese estrés lo que hace es avivarlo. Y serían estas de las cosas que han acrecentado la gravedad de él con esta dolencia. Estaremos al tanto con lo que suceda en el PLD.